Seguimos hablando de la crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador. Hasta el momento ha dejado al menos 13 personas muertas en las últimas horas. Ayer se vivió la jornada más violenta con el ingreso de una banda de delincuentes a un canal de televisión que transmitía en vivo, amenazando a sus trabajadores. Momentos de pánico que se vivían, insisto, en directo, porque estaban transmitiendo, estaban trabajando, llevando adelante el noticiero. Después hubo también otra situación delicada en la Universidad de Guayaquil. Al momento, dos de los cabecillas de las bandas criminales, narcocriminales más peligrosas del país se encuentran prófugos y rige un estado de excepción en el país. Están reforzando también las fronteras, por ejemplo, Perú y Colombia, para evitar que los delincuentes que se han fugado ingresen a sus territorios. Esto es parte de la peor crisis en la historia del Ecuador. María Fernanda Novoa, experta en seguridad, ya está en comunicación con nosotros en vivo desde el Ecuador. Muy buenos días, Agustina Cioli, la saluda desde Argentina. Muy buenos días. Gracias por permitirme compartir con ustedes y la audiencia, no solamente de Argentina, sino de la región, respecto del tema que está ocurriendo penosamente en mi país. Yo decía, ¿esta es la peor crisis en la historia del Ecuador? Sí, yo podría decir, catalogando desde la perspectiva de inteligencia estratégica y prospectiva, haciendo un análisis de tendencia, realmente lo que hemos vivido ahora y hemos vivido prácticamente los últimos, podríamos decir, 5 o 6 años, ha sido una estructura que se ha establecido sobre la base de un sinnúmero de factores que han detonado en una situación que combina inseguridad, nuevas reproducciones y tipos de violencia, consolidación de 10 mercados criminales, consolidación de 4 tipos de actores criminales que operan no de manera separada, sino en ecosistemas criminales, es decir, con una sincronización milimétrica, lo cual nos da a entender que nuestros criminales se fueron profesionalizando de una manera sorprendente, no solamente en el uso de armas, en el uso de explosivos, en el uso de mecanismos para generación de violencia, sino sobre todo expertos en el control de mentes, o lo que podríamos decir expertos en el control psicopolítico y en el control de la psiquis de las personas. Claro. ¿Qué significa que el presidente haya declarado el conflicto armado interno? ¿Qué implicancias tiene para el país? Sí, esto es sumamente decidor, digamos, porque cuando nosotros hablamos a nivel de derecho internacional humanitario, el conflicto armado interno es ya no un conflicto internacional, sino un conflicto que implica ya de por sí una declaratoria de guerra, en el sentido de que los 22 grupos criminales que han sido determinados dentro de este decreto, además del decreto de toque de queda, el decreto de estado de excepción, tenemos este decreto donde se califica ya el conflicto armado de interno, 22 grupos criminales que no son solamente dos, ¿no? Los dos que siempre se está hablando de los choneros y de los lobos, o se están hablando de los signatarios de cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Hay 22 grupos que están clasificados básicamente en los grupos mafiosos, aquellos que tienen relaciones a nivel transnacional. Tenemos grupos de intermedios, que son los que dan servicio a estos grupos mafiosos, es decir, aquellos que están ocupados de las tareas de extorsión, de vacunas, de sicariato. Tenemos un tercer grupo que son actores penetrados en las estructuras del Estado, que podríamos hablar que son la criminalidad organizada que opera con cuello blanco, y tenemos también mafias y pandillas, tanto mafias internacionales como pandillas internacionales, que también operan en Ecuador. Es decir, tenemos prácticamente un repertorio muy amplio, por lo cual el presidente ha indicado que estos grupos deben ser destacados o determinados como blancos militares, y de acuerdo al derecho internacional humanitario, específicamente el ACNUR, un blanco, digamos, un objetivo militar en los manuales militares no está
determinado específicamente, pero es aquel objeto militar el que contribuye a una acción militar y que por su naturaleza y ubicación y finalidad y uso necesita ser neutralizado mediante medios militares, pero ya medios militares letales. Claro. En este hay una traslapación donde ya no tiene el control total, digamos, en maniobra de conducción de la seguridad, la policía como manda constitucionalmente, sino más bien la policía comienza a actuar como fuerza complementaria porque las acciones militares y las operaciones militares coordinadas comienzan a ser, digamos, planeadas y direccionadas por las fuerzas militares de Ecuador, las Fuerzas Armadas. ¿Cómo llega Ecuador a convertirse en el país más violento, digamos, de la región y a lo largo de estos últimos al menos 7 años de pasar de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes? A ver, ¿falló la política migratoria, la justicia, las leyes? ¿Qué es lo que falló? Bueno, yo diría en manera muy taxativa que hubo una combinación de factores, es decir, esto hay que tener una lectura de carácter sistémico en el que tenemos factores estructurales de pobreza, factores estructurales de falta de empleo, de faltas de oportunidades, donde también se genera una pirámide que es muy clara en Ecuador, que hay un proceso de corrupción institucionalizado, además de una lógica de impunidad que ha llegado a permear todas varias niveles de la conducción del Estado y en donde también, lamentablemente digo, ha habido una suerte de confianza de que este problema no iba a llegar a los límites que ha llegado. La falta de una inteligencia estratégica de Estado, la falta de personas, pruebas, digamos, a veces la improvisación sobre temas de seguridad que no pueden ser improvisados y que los analistas y los expertos en Ecuador lo hemos dicho, también ha llevado a que se produzcan este nivel de violencia. Ojo, la violencia no solamente, como se suele pensar, es objeto o es desprendida del narcotráfico, sino de otros mercados criminales. De hecho, el mercado de extorsión, el mercado de vacunas, el mercado de sicariato profesionalizado con escuelas de sicarios, etcétera, ya está considerado en el índice de la criminalidad organizada global como un mercado criminal. Tenemos otros mercados como es la minería ilegal, tenemos la trata de personas, tenemos también la migración ilegal, tenemos la minería ilegal, la pesca ilegal, es decir, tenemos varios acciones delictivas que están conectadas con actores criminales y que funcionan realmente tratando de cooptar el Estado. Además de esto, la última cosa que me quiero referir es que este escalamiento del conflicto no solamente exige medidas de fuerza y medidas, digamos, de estados de excepción, que, digamos, es el último peldaño, sino que lo que requiere, por un lado, una voluntad política clara y estratégica de lo que se quiere hacer y, adicionalmente, una anticipación estratégica continua y alertas tempranas que nos den cuenta de que el problema va empeorando. Ya haber llegado a prácticamente una tasa de lo que se denuncia del 40% de muertes por cada 100.000 habitantes realmente espeluzna, pero asimismo nos da el brío en situaciones de incertidumbre que, como yo algún momento decía, son las últimas oportunidades que tiene Ecuador de recuperar su territorio, de controlar el sistema penitenciario y de poder comenzar a poner en orden cosas que han venido desordenándose paulatinamente. Está Ecuador ante un cambio de gobierno, han elegido al presidente más joven de la historia del país, con pocas semanas allí en el gobierno, con poca experiencia, si se quiere, política, un outsider de la política que hasta el momento, bueno, ha tomado determinadas medidas. ¿Coincide con estas medidas? ¿Cree que son acertadas, que pueden llegar a controlar lo que está sucediendo en el Ecuador? Y además, Mire, hizo esto es un poco... déjeme terminar un minuto y redondeo la pregunta.
pregunta, porque está relacionado. Hizo referencia también en diciembre, en los últimos días del 2023, y tomó como modelo las cárceles de Bukele. ¿Cree que una política al estilo Bukele podría ser aplicada en el Ecuador con un resultado positivo? No, y que permítame aclararle en este sentido, colega, de que el presidente no ha tomado no ha tomado el modelo Bukele, simplemente dijo que él El se iba a penal. asesorar en la parte de construcción de infraestructura. Sí, del Él penal. más bien se han apoyado en lo que se llama el diseño de un plan, de una estrategia que la denominan Fénix, a partir de la cual tratan de hacer un control de las fronteras, de minería ilegal, de las zonas que más, digamos, de las zonas consideradas de soberanía criminal o de gobernanza criminal, como es la zona 8, esta zona guayaquileña, donde de Guayaquil, de San Borondón, de Durán, que son zonas donde más actividad ha habido delictiva, también la Esmeraldas, y otros sectores básicamente más ladeados a la costa, pero yo considero que se está haciendo ahorita una respuesta coyuntural de contundencia inmediata, porque si no se hace esto, pensar en hacer medidas estratégicas o de sostenibilidad de largo plazo es imposible. Si no se pone el país en orden, peor se puede pensar en lograr políticas públicas de seguridad con una mirada de sostenibilidad y peor con una mirada prospectiva para una construcción del futuro mejor que se merece nuestro país. Clarísimo. Muchas gracias por estos minutos y este intercambio con nosotros. Ha sido muy amable. Para mí, encantada de poder colaborar con ustedes y un abrazo fraternal y muy fuerte a toda la región. Lo mejor para Ecuador, por supuesto. Gracias. Gracias.